Aleluya. Bendito el Señor. Dios le bendiga, hermano. Agradecemos a Dios esta tarde. Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos sentimos la gloria de Dios cuando adoramos a Dios, hermano? En espíritu y en verdad dice la Biblia que tenemos que adorarle para poder sentir la gloria de Dios. Si usted canta, hermano, pensando allá en otra cosa, si usted canta, hermanos, pensando, si usted tiene jarana, pues, está pensando cómo le voy a hacer para pagar. Si usted está pensando, hermanos, que cómo le va a hacer mañana, cantando alabaré, cantando la gloria de Jehová está aquí, pero saber cómo me va a salir mañana el trabajo, hermano, usted no se goza, ¿sí? ¿Verdad que no se goza? Pero si usted dedica su mente, la Biblia dice el apóstol Pablo cantando en el Espíritu y con gracia al Señor. Esa gracia ya se perdió en algunos, hermanos. Y fíjese que la gracia la da el Espíritu Santo. La gracia la da el Espíritu Santo. Cuando hay gracia en uno, hermano, para adorar a Dios y hay armonía dentro de uno, eso lo hace el Espíritu de Dios. Aleluya. Tenemos que rogar al Espíritu Santo que vuelva a cada uno de nosotros. El salmista David, cuando le había fallado a Dios, yo no sentía, hermanos, la gloria de Dios. Y uno tener ya, hermanos, esa armonía siempre de sentir el Espíritu Santo, y cuando no se siente, entonces parece que se aflige. Pero si se afligió, hay que preocuparnos por buscar esa presencia. Pero si usted dice, hoy no sentí la gloria de Dios, hoy no sentí la presencia de Dios, usted se queda ahí, viene otro culto, usted dice el culto estuvo igual que la semana pasada, usted se va conformando y el diablo lo va haciendo que se conforme, estar quedándose ahí. De pronto usted, hermano, ya no siente nada aquí, sueño le da. Hay que preocuparnos si no sentimos la gloria de Dios. Tenemos que correr a la búsqueda de Dios. Tenemos que anhelar el Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. No he comenzado, solamente estoy, hermanos, haciéndole énfasis en esto, que a veces nosotros perdemos, y esa es la forma cuando el cristiano se va acostumbrando, se va acomodando, hermanos, a una vida espiritual, y el diablo, hermanos, se siente bien tranquilo por eso. Porque no sé, usted no abre la boca, usted no adora al Señor, usted se siente como que está en el parque en la iglesia. Aleluya. Si no he comenzado, ya se acabaron los amenes, hombre. Aleluya, hermanos. Hay que despertar. Estamos en la casa del Señor. Estamos celebrando algo especial en esta tarde. Estamos celebrando hermanos, la cena que Cristo celebró con sus discípulos. Y sabe que allí hubo llanto, allí hubo, hermanos, dolor. Allí hubo, hermanos, un pensamiento tan grande que tenían los discípulos, que era la última noche. Jesús les dijo, estoy la última noche con ustedes celebrando esta cena. Era para poder pensar y poder meditar en lo que se estaba haciendo. Así que esta tarde damos gracias a Dios. Dios bendiga al hijo de mi hermana Ana. Gloria al Señor. Dios bendiga a la compañera que hoy está en este lugar. Esperamos que hoy pues también ella se reconcilie con Cristo. Y si ya quiere entregarse a Cristo antes de predicar, pues oramos por usted. Puede ser que en este mensaje, hermano, Cristo pueda venir y ya no celebramos la cena aquí, sino que allá en el cielo. ¿Cuántos se gozan por eso? ¡Aleluya! Eso esperamos. Gloria al Señor. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. Aleluya. Ahí vamos a meditar, hermanos, en la palabra. Y como siempre decimos, prestemos atención a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Préstele reverencia a la palabra de Dios, no porque el hermano Benjamín sea elocuente en palabra, sino que se le tiene que dar reverencia a la palabra del Señor. Amén. A la corte no entra usted estar sentado ahí, sino que entra y se pone de pie. Y estamos delante de los hombres
Y delante de la presencia de Dios tenemos que guardar reverencia. Aleluya. Hermanos, Isaías 53, versículo 5. Aleluya, dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oiga usted, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Puede sentarse, hermano. Quietecitos. Dígale al que tiene la par, si le gusta hablar, no me hable ahorita. El tema de esta tarde es como, hermanos, una pregunta, y es algo larguita, pero le voy a decir, ¿qué más debe hacer Jesús para que el hombre crea? Ese es el tema. ¿Qué más puede hacer Jesús para que el hombre crea? Si al hablar, hermanos, de el martirio de Cristo, el hablar de lo que Jesús padeció y por nosotros, por toda la humanidad, ahí incluye toda la raza humana. Ahí lo incluye a usted, ahí me incluye a mí, ahí nos incluye a todos. Lo que Jesús, hermanos, padeció, lo que Jesús sufrió, lo que a Jesús le hicieron los romanos, hermanos, fue algo, hermanos, que fue por todos nosotros. Y hay personas que, hermanos, por ejemplo, han sacado esa película de la Pasión de Cristo. Algunos lloran cuando miran, hermanos, el martirio, el sacrificio, los castigos que le dieron. La gente está llorando. Pero cuando se termina la película, sale a pecar el hombre, sale a emborracharse, sale a hacer, hermanos, cuánta cosa, se le olvida pues todo. Y algunos cristianos también, cuando nosotros predicamos de, hermanos, la muerte de Cristo aquí en este lugar, o en alguna otra iglesia, usted oye algún mensaje y es tocado. Cuando oye usted algún mensaje, hermanos, Dios lo toca, y hay personas que se sienten conmovidas, se sienten, hermanos, con ese dolor, lo que Jesús pasó, lo que Jesús sufrió, pero de pronto se les olvida y ya siguen igual, ya se les olvidó, solamente fue un ratito y de ahí pues ya siguen lo mismo. Y debería dentro de nosotros, que esto debería de permanecer como hijos de Dios, como seguidores de Cristo. Los discípulos, hermanos, estaban, hermanos, enfrente de la mesa de Jesús cuando Él estaba con ellos, y Él les dice estas palabras: hoy es la última noche que yo voy a estar con ustedes. Los discípulos habían andado en el ministerio de Cristo por 3 años y medio con Él. Habían visto las maravillas que Cristo había hecho, los milagros que Jesús, hermanos, había realizado. Había levantado los enfermos, había liberado los endemoniados, había hecho tantas obras, había hecho tantos milagros, había sanado, hermanos, había resucitado los muertos. Los discípulos lo habían podido ver con sus ojos, que ya, hermanos, lo que Jesús había hecho ya no lo iban a ver más. Ya ellos estaban preocupados porque el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Israel, ya no iba a estar con ellos. Jesús les dice estas palabras: me voy, pero no les voy a dejar solo. Y esa es una promesa para todo el que sigue a Cristo. Esa es una promesa para todos nosotros, que Dios, hermanos, envió a su Hijo en semejanza de hombre, dice el apóstol Pablo. Y al enviar a su Hijo, hermanos, fue
para poder entregar su vida en la cruz del Calvario. El profeta Isaías, muchos años atrás, había dado ya, hermanos, la profecía, había hablado con respecto del Mesías que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser escarnecido, que iba a ser, hermanos, vituperado. Los profetas no lo conocieron, pero por revelación del Espíritu Santo, ellos hablaron toda esta palabra que ahora la estamos leyendo nosotros. El profeta dijo que fue, hermanos, herido por causa de nosotros, fue molido por nuestras transgresiones. Imagínese usted el profeta Isaías, la revelación del Espíritu Santo, dándosela al profeta, figurándose él cómo miraba al Mesías, que estaba todo deshecho su cuerpo por causa del castigo que le iban a dar. Hermanos, le iban a vituperar a él. El profeta Isaías, el Espíritu Santo le da esta revelación para que él viera todo lo que el Mesías iba a sufrir. Y nosotros como cristianos también tenemos que pensar que Cristo, la muerte de Cristo no fue en vano. Si desde el día que usted vino a los pies de Cristo no fue usted, fue el Señor que lo llamó, fue el Señor que lo salvó, fue el Señor que lo ha perdonado, fue el Señor que nos ha llamado a esta obra bendita. Por eso deberíamos de estar alegres. Por eso deberíamos de cambiar el semblante que a veces traemos a la casa del Señor. Si no comió ahora, no se preocupe por eso cuando viene a la iglesia. Si le pasó algo mal, hermano, no se preocupe. Ese problema Dios tiene control, aleluya. Hay tiempo para todo, dijo el proverbista, ¿sí o no? Hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para todo. Pero estas horas las dedicamos para el Señor. Deberíamos de estar alegres, deberíamos de regocijarnos en la presencia del Dios de la gloria. Aleluya. A veces uno piensa y dice, ¿qué puedo hacer para despertar a ese hermano? Si no es yo, sino que es el Espíritu Santo. Pero esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder. Aleluya. El apóstol, hermanos, el profeta Isaías, mire lo que dice aquí el versículo 5 que leímos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Imagínese usted cómo fue Jesús por nosotros, molido por nuestras transgresiones. El cuerpo de Cristo, hermanos, fue, hermanos, algo que recibió los castigos que le dieron, la corona de espina que le pusieron, hermanos, en su cabeza. Por primera vez comenzó a salir sangre del cuerpo de Cristo. Jesús era algo, hermanos, que la Biblia dice que al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo, se hizo pecado por nosotros. Él era algo, hermanos, como siempre yo me he figurado que Cristo es algo que, hermanos, estaba ahí reservado por su Padre, y lo envió su Padre a su Hijo para poder venir a esta tierra, para salvar a los perdidos, a salvar, hermanos, a todo aquel que estaba en delitos y en pecados, como dice la palabra. Envió a su Hijo unigénito, era único, y lo envió, hermanos, para que pudiera poder padecer en esta tierra. Poder padecer en esta tierra. Él tenía su gloria allá en los cielos. Él tenía su alabanza allá en los cielos. Los ángeles no paran de adorar al Señor. Para eso fueron creados ellos, para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza. No como muchos cristianos que se llaman ser hijos de Dios y adoran a Dios solamente cuando les va bien. Solamente adoran a Dios cuando las cosas están, hermanos, bien en la vida de ellos, en su familia, en todo lo que ellos quieren. O cuando necesitan de Dios, es cuando buscan de Dios. Pero cuando está bien las cosas, no quieren.
Cuando está todo tranquilo, cuando hay, hermanos, abundancia, cuando hay en el cheque le ha salido bien cargado, hermanos, entonces dice, no, pues yo no tengo necesidad de poder ir a la iglesia, mejor me voy para el mall a gastar el chequecito que se ganó. El problema es que no hemos reconocido, y el apóstol Pablo dice, mire, que esto que estamos celebrando nosotros, que teníamos que nosotros discernir el cuerpo de Cristo. Porque si no discernimos el cuerpo de Cristo, nosotros estamos perdidos, hermano. Así es, estamos perdidos. Si usted no sabe para qué es la Santa Cena, usted está perdido, porque el pan representa el cuerpo de Cristo, dice la palabra. Y hermanos, el jugo de uva representa la sangre de Jesús. Y el Señor así dijo, que teníamos, hermanos, que saber. Por eso, mire, dice aquí el profeta Isaías, molido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre él. O sea que para que nosotros ahora tengamos paz en Cristo, Él ya padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Eso está queriendo decir el profeta Isaías. Que el castigo, lo que nosotros deberíamos de haber llevado, el castigo eterno, la condenación eterna, hermanos, dice que fue sobre Él. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Él sufrió. Él fue martirizado, hermano. Fue castigado por los soldados que lo acusaban, que le daban de golpe. Esa paz, no hubo tranquilidad para el maestro. Aun cuando estaba en la noche orando él a su padre y decía, Padre mío, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Por momentos quizás allí estaba la lucha del diablo, peleando con Jesús y diciendo, Jesús, ¿para qué vas a morir? Jesús, ¿para qué vas a sufrir? Mira, desde este momento que te agarren los soldados romanos, te van a dar de golpe, te van a vituperar, te van a golpear todo. ¿Para qué vas a ir? Pero Jesús, hermanos, estaba ahí, estaba de rodillas clamando a su Padre, dando los ejemplos a nosotros también, que es la única manera, es como nosotros podemos, hermanos, seguir adelante en el camino de Dios y podemos vencer toda hueste de maldad. Alabado sea su nombre en esta tarde. Y allí estaba él orando, allí estaba él clamando. De repente dice la Biblia que baja un ángel del cielo, alabado sea su nombre, y conforta a Cristo, aleluya. Y él dice, sí, Padre, como sea tu voluntad, aleluya. Dijo él, que sí haga tu voluntad. Él botaba ese momento, hasta su sudor era como gotas de sangre, dice la palabra. El cuerpo de Jesús comenzaba ya a sentir los martirios. Él no le temía, vamos hermanos, a aclarar esto. Jesús no temía a los clavos. Jesús no temía, hermanos, al castigo que le iban a dar. El diablo sí estaba ahí, porque el diablo miraba eso, nada más, el castigo, el vituperio que le iban a hacer a Jesús. Pero Jesús miraba en la separación que él iba a tener de su Padre, porque el Padre es santo y 3 veces santo. No podía, hermanos, discernir, no podía, hermanos, de poder, hermanos, contactarse con Jesús, porque los pecados de nosotros, de la humanidad, iban a caer sobre Jesús en ese momento. Y Jesús, eso es lo que pensaba, iba a haber una separación del Padre al Hijo, aleluya. Pero mire, hermanos, Él se hizo pecado por nosotros, y ahora por ese sacrificio grande, usted y yo podemos darle gloria, podemos darle honra, podemos darle alabanza, podemos glorificar su nombre, porque el castigo de su paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, aleluya. Y por su llaga, dice el profeta, fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto pecado? El mismo profeta Isaías dice que nosotros éramos podrida llaga. Jesús vendó esas llagas que habían en nosotros, las curó.
Porque allí dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por las llagas que le hicieron a Cristo. Si nosotros éramos podrida llaga, ahora Cristo nos sanó porque la llevó en la cruz del Calvario. ¿Quién puede perdonar pecados? No el cura. El cura no puede, otro hombre no puede perdonar los pecados. Solamente en la sangre de Cristo Jesús puede perdonar los pecados. ¿Se entienda esto, hermano? La sangre de Cristo es la única que puede perdonar los pecados del ser humano. No hay otro nombre dado a los hombres, dice el apóstol, en quien podemos ser salvos, solamente en nuestro Señor Jesucristo, aleluya, porque Él tiene poder para perdonar los pecados. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga, ¿qué es lo que pasó? Y esto es lo que ha pasado en muchos. El siguiente versículo, esto está tremendo, hermanos. Porque muchos cristianos reconocen, mucha gente reconoce que Cristo hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, pero no les interesa, hermano. Es un ratito, como le dije al principio. Un ratito es que la gente está, hermanos, apasionada. Un ratito es la que la gente está, hermanos, llorando, pero al ratito se les olvida. Y dice el profeta Isaías, dice, mire, todos nosotros nos descarriamos, no valorando el sacrificio de Cristo. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no le interesó que usted se iba a rebelar, que el hombre se iba a rebelar contra Dios. Él no le interesó. Cuando aún él estaba en la cruz, dice la Biblia que le injuriaban, aún hasta el soldado que estaba allí, le injuriaba y le decía, si eres hijo de Dios, bájate de ahí, desciende y bájate de ahí. Y él, hermanos, no respondía nada. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, si yo me bajo de esta cruz, se va a condenar la humanidad. Se va a condenar toda la raza humana, se van a ir al fuego eterno. Pero Jesús estaba ahí, hermanos, y la Biblia dice que tanto es el poder de Dios, que dice que le habían crucificado a él. Uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda, dos ladrones. Y a Jesús lo habían puesto también, hermanos, en medio de ellos, figurando también como que era ladrón, pero Jesús no era ladrón. Alabado sea su nombre. Y dice que un ladrón que estaba allí le injuriaba también y le decía, si eres hijo de Dios, bájate, sálvate tú y nos salvas a nosotros también. El otro le respondió y le dijo, no, no hables así. Él no ha hecho nada. Nosotros sí hicimos algo. Tenemos razón de estar aquí colgados, crucificados en esta cruz, pero él no ha hecho nada. Aleluya. Qué bueno es reconocer que el Dios de la gloria, él es digno. Aleluya. Y aquel hombre le dice, Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús le habla, alabado sea su nombre, y le dice, desde ahora, hijo mío, estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea la gloria de Dios en esta tarde. Eso es lo que Dios hace. ¿Cómo no adorarle a Él? Usted estaba perdido, nosotros estábamos perdidos, nos habíamos descarriado, hermanos, y aún muchos cristianos están dentro de la iglesia, pero están descarriados, son impíos, hermanos, que no reconocen, no valoran el sacrificio de Dios. Ahora están bien dentro de la iglesia, mañana ya no son nada, se aprovechan cualquier oferta que el diablo les presenta allá afuera. Son impíos, no han reconocido el sacrificio de Dios. Y aquí dice el profeta Isaías, se han descarriado como ovejas, cada cual. Y el verso 6 dice, mire, todos nosotros, verso 7, angustiado él y afligido. ¿Usted cree que no iba angustiado? El profeta dice que iba angustiado, afligido. Cuando él estaba esa noche orando a su padre, él le dijo a sus 4 discípulos más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tomó y se los llevó y les dijo, oren conmigo. Él se retira como un tiro de piedra, dice los evangelios,
Y dice que comienza a orar, a pedirle a su Padre fuerza. Eso deberíamos de hacer todos los que se encuentran débiles. Los cristianos que dicen ando débil. Eso deberían de ir a buscar la presencia de Dios, a pedir fuerza de Dios. Pero cuando dicen se sienten débiles, mejor, hermanos, se deleitan en el pecado. Y aquí el Señor nos está dando ejemplo que Él estaba angustiado en ese momento. Se retira como un tiro de piedra y comienza a orar, a orar y a orar. Quizás Él había llevado a los discípulos que eran quizás más buenos para orar. En ese momento quizás se había llevado a ellos porque a ellos les gustaba quizás un poco más a orar. Como algunos de nosotros. A veces, hermanos, nosotros decimos, a mí me gusta orar. Algo otros dicen, no, pues a mí no me gusta. Y algo otros son más realistas que yo, ni para comer oro, dicen. Y se llaman cristianos. ¿Y cómo van a vencer? Si en la oración está donde nosotros vencemos. En la oración está donde nosotros podemos, hermanos, ser buenos cristianos. Y la Biblia dice, hermanos, que Jesús les dice, oren. Se va él como un tiro de piedra y comienza a orar. Los discípulos, en vez de ponerse a orar, a dormir se pusieron. Roncando estaban cuando Jesús llegó. Jesús quería hombres que oraran con él. Y dice la palabra que Jesús les dice, levántense, no han podido orar conmigo una hora. Jesús estaba angustiado, hermanos, en ese momento. Y por eso aquí dice el profeta que fue llevado, angustiado y afligido. No abrió su boca cuando lo llevaban para la cruz, cuando lo llevaban para el monte, hermanos, Gólgota. Ahí le pusieron una cruz, le pusieron la corona de espinas. Jesús había botado tanta sangre que ya su cuerpo estaba débil. Y cuando él iba con la cruz para el monte Gólgota, donde lo iban a crucificar, hermanos, allí iba él caminando y él se caía con la cruz. Él ya no tenía fuerzas para llevar la cruz. Allí iba un hombre que se llamaba, hermano, Simón, y le dice, tú le vas a ayudar a llevar la cruz. A Jesús se la ponen a Simón la cruz y comienza, hermano, pero él le daban golpes cuando iba por el camino para el Gólgota. Le daban latigazos, hermanos, cuando iba en camino para el Gólgota. Pero el profeta dice, no abrió su boca. Qué sacrificio de Cristo, hermano. Porque nosotros no valoramos. Porque a veces nosotros nos comportamos como que no hemos reconocido el sacrificio de Dios. Pero si hablan con nosotros, no, hombre. Esto no es solamente de palabras, sino que es poder de Dios. Aquí se necesita, hermanos, acción, no solo palabrería. Y dice la Biblia que cuando lo llevan, dice el profeta, dice que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Jesús, hermanos, cuando la Biblia dice, el profeta dice que fue molido por nuestros pecados. Él dijo que cuando estaba celebrando ese momento, la cena del Señor, Jesús les da a entender a los discípulos que su cuerpo, que representaba el pan, hermanos, su cuerpo, era porque el cuerpo de Jesús iba a ser molido, iba a ser, hermanos, castigado de una manera cruel. Y él dice, por eso el pan representa mi cuerpo que va a ser molido por ustedes. Y el que entiende esto, hermanos, Jesús, hermanos, en una ocasión con los fariseos, con los hermanos, aquellos hombres, les dice que, por ejemplo, ellos le dijeron que querían ver una señal de él. Y ellos le dijeron, queremos ver algo para creer en ti. Jesús les dijo, porque ellos le dijeron, nuestros padres comieron maná allá en el desierto. Y ellos le dijeron, de ellos fueron alimentados, de eso fueron saciados nuestros padres. Y pudieron vivir por eso. Pero Jesús les dijo a ellos, ustedes
oyeron y han leído lo que el Padre, lo que Jesús, lo que Jehová los mantuvo al pueblo de Israel allá en el desierto. Pero él dijo, es verdad que ellos pudieron sobrevivir por el maná que se les dio por medio de Moisés, pero él les dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y yo quiero que leamos esa lectura que se encuentra en Juan. Alabado sea su nombre. Abra su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo hermano 6. Aleluya. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Veamos qué dice el versículo 47. Dice así: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque ellos comieron algo que era solamente para sustentar el cuerpo. Pero Jesús les da una explicación, que el que coma de ese pan, que es Él, nunca va a morir. Ese va a vivir. Por eso nosotros a veces decimos que el que va a la tumba, el que muere, hermanos, ese vive por la eternidad. Vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque es verdad que se privó de esta vida, hermanos, pero sus obras con Él siguen. Lo que Él hizo en esta vida, si fue para agradar a Dios, Él está esperando un día cuando suene la trompeta. Y al sonido de la trompeta, Dios con voz de mando y arcángel va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea que aunque estén en la tumba, pero de allí se van a levantar esos cuerpos. Por eso Pablo dice que este cuerpo, hermanos, ya no va a ser resucitado. Dios va a transformar el cuerpo de nuestra bajeza y nos va a dar un cuerpo corruptible de gloria. Aleluya. Eso es maravilloso, hermanos, entender lo que Cristo refleja a través de su palabra. El comer de la palabra de Dios, ese es el alimento para nuestra vida. Jesús dijo, mi palabra. Si nosotros hablamos de la palabra, hermanos, por eso Él dice, el evangelio del mismo evangelio de Juan, Juan dice que Él dice que vino que todo en aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan dice que, hermanos, que Él dice la palabra que en el principio era el verbo. Y si hablamos de verbo, Dios es la palabra reflejada ahora para nosotros que nos alimentemos de ella. El que come de la palabra de Dios, el que se alimenta de la palabra de Dios. Por eso todo cristiano debe de leer la palabra, mantenerse en la lectura de la palabra, para que se mantenga saciado cuando el diablo venga y le traiga una tentación, cuando el diablo venga y le traiga una emboscada para él. Él tiene palabra, tiene alimento en su vida, no puede darle cabida al enemigo. Jesús les dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras, porque a ustedes allí van a encontrar la vida eterna. Y mire, sigamos leyendo, no hemos finalizado todavía. Versículo, hermanos, el 48, mire cómo dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. Estamos hablando de la palabra de Dios. El que coma de esta palabra, el que sepa discernir la palabra de Dios, ese va a vivir para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? Lo leemos otra vez. Leamos el versículo 51. Yo no lo veo a usted que está entendiendo. Por eso es importante que entendamos que lo que estamos celebrando en esta tarde, estamos celebrando algo especial, para que usted no venga triste cuando sean los cultos, hermanos, para adorar a Dios. Dice el 51, lo vamos a leer una vez más. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá.
hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la palabra de Dios. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, mire el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Hablando del cuerpo, ellos no entendían como algunos de ustedes. Quiera Dios que Dios les dé revelación esta tarde a los que no están entendiendo. Estamos orando para que Dios los dé a entender esta palabra, hermanos. Dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué representa, hermanos, el jugo de uva? Representa la sangre de Cristo. Ahora continúa diciendo el verso 56, le sigue explicando el Señor a los judíos: el que coma mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron en el maná y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. El apóstol Pablo les dice, hermanos, a los corintios, él les dice que cuando celebraran la cena del Señor, tenían que discernir que es el cuerpo, que es el pan, el cuerpo de Cristo. Si ustedes disciernen esto, les dice Pablo, no va a haber este desorden dentro de ustedes. Porque cuando hay desorden en la vida de uno, es cuando no discernimos el cuerpo de Cristo. La gente puede pasar a comer la Santa Cena y pueden pasar enojados con alguien. No han discernido el cuerpo de Cristo. Pueden pasar, hermanos, a participar hermanos, de la Santa Cena y están quizás haciendo cosas inagradables a Dios, cuando no se discierne el cuerpo de Cristo. Pero Pablo les decía, ustedes tienen que discernirlo, porque todo el que es hijo de Dios, todo, hermano, el que pertenece a una iglesia y ya es miembro de la iglesia, tendríamos que estar todos preparados y saber discernir el cuerpo de Cristo para cuando se celebra la cena del Señor. Tendríamos que ser participantes todos, hermanos, del evento que se realiza. Imagínese usted, allí cuando estaban en la cena del Señor, Pedro hubiera salido: Señor, hoy no voy a poder celebrar la cena contigo. ¿Por qué, Pedro? Porque ando mal. Imagínese usted. Y ahora nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros celebramos la cena del Señor y no se participa en ella? Hermano Mardoqueo decía el jueves allá que como hermanos hijos de Dios deberíamos todos participar de lo que es la cena del Señor. Y si alguien se llama hijo de Dios y dice, voy para el cielo, y está ya bautizado en agua, y está, hermanos, todo tendría que estar en orden en su vida, entonces, ¿qué es lo que debería de impedirlo a nosotros? A veces nosotros decimos, no, hermano, es que no me preparé, por eso no voy a pasar la cena del Señor. Piénselo, si ahorita toca el Señor la trompeta, ¿verdad que se va a ir con el Señor? No, no se va, porque usted no está preparado. Usted está dando hermano, sonido de alarma que usted no está bien si no está participando en la cena del Señor. Tendríamos que discernir,
el cuerpo de Cristo. Y eso desde ya rato deberíamos de hacerlo, no solamente cuando se van a dar estos eventos. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Se lo repito porque algunos no entienden. O a veces se hacen que no entienden. Hermanos, deberíamos nosotros de saber de que esto que se hace es algo, hermanos, como un examen que se hace para nosotros. Porque esto representa algo especial. El Señor dijo que todas las veces que se hiciera esto, lo tendríamos que hacer en memoria de Él. ¿Por qué? Dice, la muerte del Señor anunciamos. ¿Qué estamos anunciando? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, hermanos. Porque para ese día, cuando Él iba, hermanos, a morir, y esa noche que Él iba, hermanos, los israelitas, Dios les dijo que tenían que degollar un cordero, hermanos, para que la sangre que saliera de ese cordero iba a ser pintado en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, para que esa sangre iba a representar algo, que no iba a haber muerte. En los israelitas y en los egipcios sí iba a haber muerte. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a salvar a su pueblo. Todo aquel que es hijo de Dios, Dios ha venido a salvarlo. Aquel que Dios lo ha llamado, Dios lo ha salvado. Dios le ha puesto el sello de la sangre de Él. Y el Señor le dice, hermanos, al pueblo que tendrían que degollar ese cordero y tenían que tomar en un recipiente esa sangre y tenían que pintar los dinteles de las puertas de las casas. Para cuando pasara el ángel de la muerte en la medianoche, hermanos, no pasara en la casa de la tierra de los israelitas, en las tiendas de ellos, sino que solamente iba a llegar a la casa de los egipcios. Ahora, el libro del profeta, el evangelio dice de Lucas que llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Y el pueblo de Israel, Dios les dijo, ustedes solo tienen que alimentarse con hierbas amargas, tienen que comer pan pero sin levadura. Y esto lo van a hacer en memoración de que el día que yo los liberé de la tierra de Egipto. Esa noche se comieron apresurado la cena del Señor porque iban a salir el pueblo de Israel. Es algo especial, maravilloso, hermano. Y el Señor les dice a ellos, tienen que guardar esto por decreto todo el tiempo para el pueblo de Israel. En el 14 de Abib tenían que celebrarlo, porque ese día ellos salieron por la noche, hermanos, de ese lugar de Egipto donde Faraón ya le había muerto su primogénito, se le había muerto el ganado, se le había muerto las bestias, todo. Faraón dijo, yo ya no aguanto, salgan de aquí, de este lugar. Y hermanos, había un llanto en todos los egipcios porque el ángel de la muerte había pasado y había matado a todo primogénito de los hermanos de los egipcios. Más en la tierra de Gosén, más en la tierra de los hijos de Dios había paz, había tranquilidad, porque eso es lo que hace el Señor. La bendición de comer de la sangre del cuerpo de Cristo le hace estar tranquilo a uno, lo hace estar seguro a uno cuando comemos de la palabra de Dios. Aleluya. Pero a esto les hace falta muchos cristianos que no han reconocido, hermanos, comer de esta bendición de la palabra de Dios. Y en ese momento, como no había cordero, Jesús dijo, hoy no va a haber cordero. Por eso me mandó Jesús, el Padre, para que yo entregara mi vida en este momento. Solo, hermanos, comieron el pan. Y en ese momento viene una turba. Ya Judas andaba negociando a Jesús. Llegó de los alguaciles de ese momento y les dice, y llegó en negocio con ellos que por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Y ahí iba con ellos. Jesús ya había terminado, hermanos, de comer. En medio de la cena, Judas salió. Porque cuando él tomó el pan, Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, les dice Jesús. Y todos se escandalizaron y comenzaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y llega el momento donde Judas y le dice, Señor, ¿seré yo?
tú mismo lo has dicho, le dijo, amigo, le dijo el Señor. En ese momento cuando Judas oye esto, sale el demonio, se le mete a este hombre, hermano, y sale en medio de la cena. No le importó lo que estaban ahí celebrando, como muchos cristianos no les importa cuando celebramos la cena del Señor. No les interesa, no valoran esto. ¿Me está entendiendo, hermano? Deberíamos nosotros de entrar en una meditación que es algo sagrado que se hace en este momento. Y la Biblia dice que Judas llega donde estaba Jesús, y la turba que llegaba iban con antorcha, con palos, iban con todo, hermanos, para poder atrapar a Jesús. Y dice la Biblia que cuando llega, él les había dicho, yo al que bese, a ese es que van a agarrar. Judas llegó y besó al maestro. Comenzaba el martirio para Jesús, pero por ese martirio hoy nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo, donde nosotros éramos desechados, donde nosotros no teníamos parte. En ese momento, cuando Él expiró, dice que el velo se rasgó y ahí tuvimos entrada nosotros como hijos de Dios. Estábamos descarriados, dice el profeta, como ovejas sin pastor, pero Dios ahora nos tomó a nosotros y ahora Él es nuestro pastor. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por ello. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Yo voy a cantar en coro para que usted pase aquí, los que vamos a participar. Hermano Jimmy, acompáñeme en el piano. Gloria a Dios. Pase usted aquí a este lugar cantando este coro y le vamos a dar gracias a Cristo con este coro. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias,